Bien, buenas tardes, hermanos. Que el Señor me los bendiga a todos. De verdad que es un placer una vez más estar con ustedes en medio de este chaparro de agua que está cayendo. Pero gloria a Dios, porque Dios envía la lluvia también para bendecir la tierra y de ella tomar la bendición de Dios, ¿verdad? Las plantas y todo. Gloria a Dios por la lluvia. Bien, decía que hoy vamos a tener nuestra última charla en relación a la soterología, o sea, todos los eventos que tienen que ver con la salvación del hombre. Yo no tengo el registro de cuántas charlas tuvimos, pero a veces cuando uno anda sobre ellas o las conceptúa o las va analizando, entiende lo que significa la multiforme gracia de Dios, de cuántas maneras Dios manifiesta su gracia a cada uno de nosotros. Pero hoy vamos a cerrar con el tema, para algunos quizás controversial, para nosotros no es tan polémico, porque tenemos una doctrina muy bien definida, y es el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Podemos encontrar el Espíritu de la promesa, el Espíritu de Dios, el Espíritu de gloria, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de adopción, de la verdad, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida y el Espíritu de gracia. Todas esas son formas como la Biblia menciona que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, en esa triunidad perfecta, Dios Padre en la obra de la creación, el Hijo en el establecimiento del pueblo de Israel, en la conducción y en la legislación, vamos a decirlo así, de cómo de su palabra, de cómo el pueblo debería vivir para agradar a Dios. El Hijo como el Redentor, Dios manifestándose como Dios Hijo, Redentor, en la persona de Cristo. Y ahora, consumada la obra y con la ascensión del Señor, pues Él dijo, os conviene que yo me vaya, ¿verdad? Porque luego que yo me vaya vendrá a vosotros la promesa que Dios había hecho a nuestros padres a través del profeta Joel. Y entonces vendría el tiempo del Espíritu Santo, o también entendido como el tiempo postrero de la iglesia. En los tiempos postreros derramaré mi espíritu sobre toda carne. Tiempos postreros, somos los que estamos viviendo nosotros hace 2000 años. Se dan cuenta que a uno a veces le piensa y dice tiempo postrero, pues debe ser un mes más. Y resulta que van 2000 años y todavía no termina el tiempo postrero. Así que, pero algo bueno y algo extraordinario que tiene el pueblo de Dios es que aun cuando Pablo podía decir la venida del Señor está cerca, o cuando el escritor a los hebreos podía decir que el tiempo, o sea, no dejando de congregando, y cuánto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, tenían la expectativa de que en cualquier momento vendría el rapto, ¿me entiendes? Vivían con esa expectativa. Y eso, a pesar de que pasaba el tiempo, antes de desanimarlos, más bien los animaba aún más. Así ese mismo espíritu debe haber en los venezolanos hoy. Que no vemos el resultado deseado, pero antes de desanimarnos, lo que debemos es animarnos más, porque en la medida que pasan los días, más se acerca el fin de esta situación de cautividad que vive el pueblo venezolano. Bien, entonces, cuando nosotros tratamos de explicar el milagro, ¿entiendes esa palabra? Milagro de la salvación. El milagro es aquel hecho donde Dios interviene únicamente y altera las leyes establecidas o el orden establecido y establece su voluntad por encima de las leyes. Nosotros por naturaleza íbamos pensando hacer lo malo y de continuo hacer lo malo.
Ninguno de nosotros buscamos a Dios. Porque el Hijo dijo, los que del mundo me diste. O sea, nadie viene a mí si el Padre no le trajere. O sea, todos los que hemos llegado a Cristo es porque el Padre ha decretado, hágase la luz en ese corazón de tinieblas. Entonces, dije hace un rato que hay cosas que para nosotros en nuestra mente tan tridimensional, tan racional o tan lógica, entender cosas que no vemos o que nunca hemos visto y creerlas, suena así como que esta gente está loca. Pero es que ¿quién nos saca de esa locura? ¿O quién quiere salir de esa locura? Si fuese locura, nadie. O sea, como dije una vez, si creen que estoy loco, por favor, no me den ningún antídoto, déjenme así. Porque en esa locura quiero vivir el resto de mis días. ¿Cuándo? ¿Cuál? Bueno, creer, ¿verdad?, que Dios ha tenido en su voluntad derramar su gracia sobre mí, y en esa gracia darme la fe para creer, y con esa fe poder yo declarar a Cristo como Señor de mi vida. Amén. Y con esa declaración, entonces viene de parte de Dios aquel regalo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Entonces, cada uno de nosotros somos contenedores del Espíritu de Dios. ¿Me entiendes? No poseedores como el que tiene dominio. No, lo tenemos en nuestros cuerpos. Somos templos, ya vamos allá. Entonces Él mora en nosotros. Pero nosotros estamos, como dice la palabra, por fe y no por vista. Y ojo, esta fe la provoca Dios en nosotros. ¿El cuál? El creer. El creer es que Dios quien lo provoca en nosotros. De forma natural, aquí nadie cree. Pero de forma divina, celestial, Dios hace que creamos. Él es el que provoca el milagro. De poder ver las cosas que no son, como si fuesen. Y las cosas que no están, como si estuviesen. ¿Ok? Entonces es Dios quien hace toda la obra. Bien. Vamos a un pasaje muy conocido, que ya lo hemos estudiado, que está en Efesios 1:13. Empecemos con este pasaje. Efesios 1:13. En Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjese esto, ¿no? Fuisteis sellados, pero hay una condición previa. Dice, habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Ese creer es la acción del sustantivo fe. La fe que Dios puso en nosotros provocó el creer. ¿Ok? La acción de creer. Y para creer hay que declarar. Entonces esa declaración es simple y llanamente, oiga bien, siempre la obra, nosotros somos como un sujeto pasivo. Todos los verbos que conjugamos en el proceso, en la obra de la creación, en el milagro de la creación, todos los verbos recaen sobre nosotros. Nosotros no hacemos nada, simplemente recibimos. Hoy estamos hablando de que recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y quién nos lo dio? Dios. Entonces, yo siempre quiero estimularles a que los creyentes deben ser gente extraordinaria. ¿Por qué? Porque por encima que las circunstancias sean las más adversas, ellos mantienen una actitud diferente a las circunstancias.
que sean las circunstancias más indeseadas, ellos siempre ven una oportunidad en medio de eso. Y si padecen algo, bueno, si padecemos es porque Dios lo ha permitido. Y en algo nos tiene que enseñar Dios por lo que estamos pasando. ¿Se dan cuenta? O sea, es como que gente fuera de sí, que no le entran balas, ¿me entiendes? O sea, así son los creyentes. Si hay algo que es adverso, bueno, Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, tiene un propósito. ¿Qué? Que mi fe sea fortalecida después de la prueba. Ok. Entonces, cuando nosotros, hermanos, hablamos sobre esta obra, dice, no me sellé, no, fuisteis sellado. ¿Ok? Fuisteis sellado con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo viene de parte de Dios. Por eso dijo el Señor Jesucristo allá en Juan, dijo, no os dejaré huérfanos. ¿Verdad? Porque enviaré al Consolador, el cual está con vosotros y estará en vosotros. Entonces, no es que nosotros pedimos al Consolador, no es que nosotros reclamamos al Consolador porque no sabíamos ni quién era, pero la idea es que nosotros podamos conocer a Dios por medio del Espíritu Santo, que es quien nos va a revelar a nosotros toda la verdad. Porque Él dijo, Él os guiará a toda la verdad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso es que el Espíritu Santo no puede ser ignorado en la doctrina de la salvación. Porque ese es el sello de parte de Dios. Él es el sello. Esta palabra sello es interesante. Porque el sello es la moldura, la garantía, las arras de que aún sin haber caminado, ya usted tiene el premio. Por eso dice también el pasaje, el espíritu de vida. ¿De dónde viene la vida de Dios en nosotros? ¿Es que le dio vida a este cuerpo? No, no le dio vida a este cuerpo. Es que le dio al Espíritu Santo, que es el portador de la vida que está en Dios. ¿Me entiende? Porque Él coexiste con Dios, el Espíritu Santo. Y entonces, como dice el pasaje, ¿quién conoce el Espíritu de Dios? ¿Quién conoce la mente de Dios? Sino el Espíritu de Dios que mora en Él. Así que, sin tratar de teologizar mucho, vamos a hacer la cuestión muy, muy práctica. Dice el pasaje, fuisteis sellados. Ayer explicaba en el mensaje que cuando un creyente cree en el Señor y es bautizado, usamos la misma palabra, es bautizado, entonces quiere decir que lo ponemos inmerso en el agua. Entonces, el creyente no contiene el agua, sino el agua contiene al creyente, está inmerso dentro del agua. Bueno, el Espíritu Santo es así con nosotros. Nosotros estamos inmersos en Él. Aunque la Biblia dice, somos templo y morada, dice que Él impregna toda nuestra vida. Donde quiera que usted vaya, óigame bien, un verdadero creyente, donde quiera que vaya, resplandece. Amén. Amén. ¿Me entiendes? Resplandece, ¿por qué? Por la presencia del Espíritu Santo. Y algunos se ponen a inventar, y algunos dicen una cosa que hay que tomarla como con pinzas, ¿no? ¿Verdad? Porque, mire, el Espíritu Santo va a resplandecer más en nuestra vida en la medida en que nosotros hacemos la voluntad de Dios. Entonces, la libertad que tiene el Espíritu para actuar y usar a esa persona cada vez se va a hacer más evidente en la medida que esa persona se pone en las manos de Dios. O sea, a hacer su voluntad. Entonces, este pasaje es interesante porque el verso 14 de ese mismo pasaje, el que sigue, dice que el Espíritu Santo es la garantía, es la arra de vuestra herencia. O sea, de lo que hemos de recibir cuando muramos. ¿Entiendes? De la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros también podemos tomar otro pasaje que está en 1 Corintios 3:16. Pablo, cuando habla a los corintios,
Estos hermanitos parece que no leían mucho. Y tenían muchos problemas. Mucha influencia, muchas doctrinas, y muchos eran sacados de la iglesia y hacían cosas terribles. Y era un desorden, era un desorden. Entonces Pablo, con ese amor que le habla en el capítulo 1, hermanos, a pesar de que el capítulo 3 les dice un poco fuerte, ¿verdad? Que no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, porque todavía no entienden todavía. Sí, es verdad. A todos nos cuesta, a algunos más que otros, les cuesta entender que ahora son ciudadanos del reino de los cielos. Les cuesta entender eso. O sea, les cuesta vivir en esa dimensión. ¿Me entiendes? Porque quieren solamente vivir pisando la tierra. Y esto no quiere decir que dejamos de pisar la tierra, pero dice la palabra que tenemos la mirada puesta en las cosas de arriba. Amén. Porque nuestra ciudadanía viene de ahí. Entonces dice, vosotros sois ahora templo y morada. Pero Pablo hace una acotación muy interesante. Dice, ¿o ignoráis? ¿Es que acaso no saben? ¿O es que no han entendido? ¿O es que no les he enseñado que ahora ustedes son el templo y morada del Espíritu de Dios, el cual Dios ha hecho habitar en vosotros? Wow. Yo creo que cuando esos hermanitos oyeron esa palabra o leyeron eso, dice, uy. Por eso es que si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que honrar a Dios también con nuestros cuerpos. Por eso no pueden estar haciendo cualquier cosa por ahí, andar con loquera. El mismo pasaje, vamos a otro pasaje, perdón. En Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No contristéis. O sea, no entristezcáis. El Espíritu que ha hecho Dios morar en vosotros se da cuenta exactamente de todo lo que nosotros estamos haciendo. Fíjense, ¿quién conoce la mente de Dios? Dice el profeta. Sino el Espíritu de Dios que mora en él. Ahora, si ese Espíritu de Dios que mora en nosotros, ¿no sabrá Él lo que estamos pensando? ¿Ah? Entonces, ¿cómo se sentirá Él cuando pensamos lo que pensamos? Por eso dijo Pablo, no contristéis. ¿Sabe? Una de las cosas que yo he pensado muchas veces es que nosotros, como no entendemos lo que ha sido esta gracia, no la valoramos como deberíamos. Muchas veces nos ha costado llegar a un nivel de entendimiento para poder darle el valor. ¿No les pasa a ustedes como cuando éramos niños no le dábamos el valor al trabajo de nuestros padres como ellos se lo merecían, pero cuando venimos a ser padres nos dimos cuenta el error en que estábamos y que no le dimos el valor a ellos o la honra que se merecían por todo lo que hacían? Porque es que no podíamos tampoco, porque éramos ignorantes de lo que ellos hacían. Pero la palabra nos ha sido dada no para que seamos ignorantes de lo que Dios ha hecho, porque precisamente eso es lo que nos ha revelado Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos enseña. Que siendo nosotros tinieblas, ahora somos luz. Amén. Que Dios nos ha puesto en esta tierra para ser la sal de la tierra. Amén. O sea, la gente alegre de la tierra somos nosotros. Amén. ¿Me entiendes? ¿Y cómo es que estos cantan cuando están presos? ¿Y cómo es esto que estos alaban a Dios en vez de estar llorando, gimiendo o hipeando por ahí? ¿Y cómo es que estos cantan en los velorios y cantan himnos cuando deberían estar llorando sobre la tumba, sobre el féretro del muerto? No entiendo esta gente, ¿verdad? Bueno, esa es la idea.
Es que somos diferentes totalmente. Amén. ¿Me entiendes? ¿Y por qué estos si ganaron dinero, por qué no van y se embriagan? ¿Y por qué no van y hacen como los demás hacen? Porque somos diferentes. ¿Porque quisimos ser diferentes? No, porque Dios quiso que seamos diferentes. Amén. Eso está al alcance de todo, porque dice que Dios dio su palabra y dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Ahora, yo sé que no todos van a obedecer el Evangelio, pero si el Espíritu de Dios habla por mí y usted escucha esta palabra, usted simplemente lo que tiene que hacer es doblar su rodilla y decirle al Señor: Señor, derrama tu Espíritu sobre mí, porque en esta hora reconozco que soy un pecador. Es sencillo, más nada. Derrama tu Espíritu sobre mí, úngeme con tu Espíritu, lléname con tu Espíritu, bautízame con tu Espíritu, como usted quiera decir. Venga la presencia de tu Espíritu a mi ser en este momento. Ok, eso es para los que, esto no estaba en lo que iba a decir, pero en el momento sentí decirlo. Así que nosotros vamos a hablar esta semana acerca del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo ya no como el concepto teológico del Espíritu Santo, sino como el Espíritu Santo morando en la vida del creyente. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Citamos Efesios 1:13, ¿verdad? Que Dios nos ha sellado con su Espíritu, y también que el Espíritu Santo es la arra, que decimos en Juan capítulo 14 y capítulo 16, cuando habla sobre la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces dice: tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Y también nos dice que cuidado nosotros como andemos, porque a veces el Espíritu Santo se queda mudo. Sí, no acciona. ¿Por qué? Porque nosotros andamos en nuestra propia carne. Y dice: no lo contristéis, no lo entristezca. Mira a ver qué dice su boquita. Por eso decía parte de la familia, decía: ten cuidado mi boquita, ¿qué decís? Ten cuidado mis ojitos, ¿qué veis? Tenga cuidado qué está pensando, qué acaricia en su corazón. Acuérdese, Filipenses 4:8, ¿verdad? Tenga cuidado porque hay algo en lo que sí debe pensar. Lea Filipenses 4:8. Ok. Y algo hermoso que quiero tocar también esta tarde va a estar en Romanos 5:5. Romanos 5:5 es que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros ahora una condición. Óigame, donde habita el Espíritu de Dios, hay libertad. O sea, se rompen ataduras. ¿Me entiendes? Es Dios quien rompe la atadura. Es Dios quien rompe las cadenas. La presencia del Espíritu Santo hace que esas cadenas se rompan. Ahora, lo importante es que nosotros entendamos que ya no tenemos cadenas que nos estén atando, ¿me entiendes? Y tenemos que actuar en función de lo que creemos en la palabra de Dios, de la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones por eso. ¿Qué dice Romanos 5:5? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo que nos fue dado, ¿entiendes? Viene de parte de Dios. Y dice aquí que ahora tenemos la capacidad de amar en la misma medida que Dios ama. Amén. Si amamos en la misma medida que Dios ama, acuérdense de esto, podemos tener la compasión como Dios tiene compasión, y podemos tener misericordia como Dios tiene misericordia. ¿Me estás entendiendo? Hacia allá vamos. De tal manera que podemos perdonar como Dios perdona. Amén. O sea, podemos perdonar lo que el hombre diría es imperdonable. Lo que el hombre le parece imperdonable, para nosotros no hay límites el perdonar. El hombre se ata en su corazón, pero vuelvo y repito, el Espíritu de Dios te da la libertad de hacer cosas que jamás tú ni yo pensamos que podíamos hacer.
Entonces, déjele entrada al Espíritu de Dios en su corazón. Atrévase a hacer para que usted compruebe que realmente Dios es veraz en cada cosa que Dios dice. Finalmente, vamos a leer 2 Corintios 5:5. Segunda de Corintios 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Ahora, ahí Pablo tiene una defensa. Lee el versículo anterior. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mire, hermano, hay algo que usted debe saber. Por eso no podemos, proclamar un evangelio fácil. No. El Espíritu Santo es el consolador. Esa palabra es el paracletos. O sea, el que está al lado nuestro para ayudarnos en nuestras angustias. Por eso es que, claro, que no es que no sentimos nada, es que podemos sentirlo. Cualquier hermano puede estar decaído, cualquier hermano puede estar, ¿tú me entiendes?, en un down. Pero es bueno recordar que Dios nos ha dado su Espíritu para que ese Espíritu nos consuele en los momentos de aflicción. Amén. Para que nosotros cobremos ánimo. Como dice el pasaje en Isaías, para que nosotros cobremos fuerza cuando ya no tenemos ninguna. Entonces, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas no solamente es guiarnos, enseñarnos, fortalecernos, consolarnos. Hay algo que debemos saber, y eso es que nosotros somos, como diríamos, la estructura de la propaganda. Porque dice el Señor que el Espíritu Santo me glorificará. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Me glorificará. Esa palabra lo usamos en unos estudios. Dice, nos exaltará. ¿Exaltará qué? Las virtudes de Dios. ¿A través de quién? ¿De nosotros? ¿Me entiende? Que somos el pendón. Él va a mostrar su poder. Como dijo Pablo, fui a vosotros no con palabras, sino con poder del Espíritu Santo. De tal manera que nosotros tenemos que caminar en una dimensión diferente al común. Muchos creyentes andan, tú sabes, como dice la palabra, como ciegos durante el día. Y Dios no quiere que ande así. Muchos creyentes andan como mendigos. Pero Dios no quiere que anden así. Dios quiere que sus hijos anden con la dignidad como Él los ha hecho dignos de ser hijos de Dios. ¿Qué quiere Dios que haga? Dios quiere que cada uno de nosotros mostremos la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Me entiendes? Así que nosotros no tenemos que amedrentarnos. ¿Por qué? Porque hay una persona que tiene un demonio encima. Bueno, repréndalo y ordénele que se vaya de él. El Espíritu Santo va a actuar inmediatamente. Cuando ese demonio vea que en usted hay luz, él va a ver la autoridad que usted tiene. Pero si la persona no está haciendo la voluntad de Dios, no puede usar el nombre de Dios. Acuérdense de esto. Y si lo usa, vanamente lo usa, no le hacen nada, no le hacen caso. Pero si hay un problema en la casa que es económico, el Espíritu de Dios me va a guiar. ¿A dónde? A la fuente, porque nosotros decimos, Jehová es Jehová Jireh, mi proveedor, y Él sabe la necesidad que tengo. O sea, el Espíritu Santo para todo es útil, pero es que para eso nos lo dio, para ayudarnos a caminar y llegar hasta el fin, no arrastrándonos, sino viviendo dignamente. Amén. No es que tengamos abundancia de dinero,
No es que tengamos, no, es que aún si estuviéramos en la cárcel o si tuviésemos una enfermedad penosa de la cual tenemos que vivir, qué sé yo, meses en angustia de la muerte, pero aún así morimos con dignidad. Amén. ¿Entiendes? Proclamando a Cristo con nuestros corazones. Yo he visto muchos hermanos que han muerto en esa condición. Una hermana que murió con cáncer de hueso. Y aún balbuceando en su último momento, donde ya no podía ni respirar, yo me la acerqué a su cara y puse mi oído cerca y ella decía, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor. Estaba sufriendo, estaba oliendo, estaba en sus horas postreras, ya, final de exhalar su alma, y ella estaba glorificando al Señor. Bueno, eso es lo que quiere Dios, que sus hijos perseveren hasta el fin. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios está en ti. El asunto es que Él quiere glorificar a Dios en tu vida. Pero el único que puede detenerlo eres tú mismo. Si tú no haces lo que Dios quiere que haga, pues entonces Él se frena. ¿Me entiendes? Se contrae. Pero cuando tú haces lo que Dios quiere que haga, por ejemplo, perdonas a quien tienes que perdonar que está cerca, o das de tu bien, de tu pan al que tiene necesidad, o disipulas a la orden que Dios te mandó a hacer, o adoras a Dios en espíritu y en verdad, obviamente que el Espíritu Santo va a sentir todo el rango que Él desea tener en tu vida para glorificar a Dios. Óigame bien, en cuanto al carácter, la Biblia dice en Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son como un verdadero hijo de Dios. ¿Me entiendes? Estos tienen el carácter. Estos honran a Dios como hijos que son de Él. Pero tienen que ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos guía también. Permita a Dios que, esta breve enseñanza acerca del Espíritu Santo pueda provocar en usted Él mismo, ¿verdad? Es decir, tengo un recurso de parte de Dios. ¿A quién? A Dios mismo. No es un tercero en categoría, no, es Dios mismo actuando por medio de su Espíritu. Entonces, tengo a Dios en mi vida. ¿Cómo podré, dice el himnólogo, ¿verdad? ¿Cómo podré estar yo triste? ¿Y cómo andar yo como en sombra? Si Dios cuida de las aves, ¿no cuidará de mí? ¿Me entiendes? Si dio a su Hijo por mí, ¿cómo no nos dará con Él también cualquier cosa que necesite? Solamente es que hay una relación de reciprocidad. Porque Él está dispuesto a oír cuando estamos dispuestos a obedecer. ¿Me entiendes? Entonces su oído estará atento. Porque ha conocido mi nombre, dice el Salmo, ¿me entiendes? Yo le glorificaré. Y cuando clame a mí, yo diré, heme aquí. Así es bueno cuando nosotros clamamos a Dios y Dios diga, heme aquí. ¿Me entiendes? Porque Dios está dispuesto a ayudar a los suyos. Dios está dispuesto a que su nombre sea conocido. Acuérdense el mensaje de ayer. Todo lo que hemos recibido y hacemos es para la gloria de Dios. ¿Me entiendes? O sea, las 5 solas, el último sola de la Reforma Protestante decía, todo es ¿para qué? No para la gloria de un hombre, sino para la gloria de Dios. Entonces, lo que nosotros hacemos actuando en fe, tiene que ser para la gloria de Dios. Y si es para la gloria de Dios y el Espíritu Santo vino para glorificar a Dios, la puerta está abierta. El asunto es que tenemos que actuar en función de la medida de fe que cada uno tenga. Amén. Amén. Bueno, espero que el Señor bendiga este mensaje y que usted sea edificado. Dios le bendiga y le guarde.